De octubre, todo cristiano sabe que estamos celebrando hoy día, domingo. Mañana nosotros cumplimos 505 años de la Reforma Protestante, ¿cierto? Del año 1517. Fue un hecho histórico, profundo, notorio, maravilloso a los ojos de todos que nosotros estamos celebrando hoy día. Y es un verdadero privilegio para mí poder recordar hoy la Reforma Protestante. Los invito entonces en que hoy podamos recordarla y ver cuál es la necesidad que hoy nosotros tenemos de recordar la Reforma Protestante. ¿Por qué es importante recordar la obra protestante? Es un sermón más bien temático, no tan expositivo del texto que nosotros acabamos de leer, pero siempre nos basamos en un texto bíblico. Y como dice Hebreos, es muy necesario que podamos considerar la conducta de grandes hombres de Dios del pasado, cuál fue su fe, en qué ellos creyeron, cuál fue su doctrina, para que así la iglesia cristiana pueda seguir en esa misma línea, profesando la misma fe cristiana. Entonces, me gustaría que hoy nosotros pudiésemos recordar la Reforma Protestante de 1517. Usted sabe que hay muchos protagonistas, se puede decirlo así. Uno de ellos fue un hombre muy conocido, para bien y para mal para muchos porque lo odiaron mucho, que fue Martín Lutero, y para bien para todos nosotros, porque Martín Lutero, él fue un hombre usado por Dios en una generación específica que nosotros vamos a ver, para hacer volver a la iglesia cristiana a las doctrinas antiguas, a lo que predicaron los apóstoles y los profetas en las Sagradas Escrituras. Así que me gustaría entonces que cuando nosotros nos disponemos para recordar la Reforma Protestante, hay una necesidad de hacerlo. Pero me gustaría que en primer lugar pudiésemos responder algunas objeciones, una en particular de cuál es la necesidad de recordar la Reforma Protestante. Porque usted me podría decir, pero ¿para qué recordar algo que pasó hace 500 años atrás? Ni siquiera fue hace 20 años, fue hace 500 años atrás. Algo que hizo Martín Lutero allá por Alemania. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Usted ha escuchado ese argumento. El hombre hoy es otro hombre. El hombre de 1517 tenía algunas necesidades. El hombre de hoy día tiene otras necesidades. El hombre de hoy día es diferente. Nosotros estamos expuestos a otras necesidades. Se está hablando de otra cosa en el mundo. Hay otro tema que está en boga. ¿Cuál es la necesidad de que nosotros podamos considerar la vida de Calvino, por ejemplo? Un hombre que falleció hace muchos años, de hecho está hecho polvo. ¿De qué sirve para nosotros? ¿Cuál es la importancia que nosotros tenemos de volver a recordar lo que enseñó Lutero? ¿Qué fue lo que pasó con Lutero? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? El hombre hoy día es un hombre muy moderno, un hombre muy inteligente, lleno de conocimiento, lleno de ciencia. La ciencia ha avanzado muchísimo. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre de hoy día? Bueno, tiene mucho que ver, porque el hombre siempre ha sido el mismo. El mismo hombre de 1517 sigue siendo el mismo hombre de hoy. Las mismas necesidades espirituales de aquel año siguen siendo las mismas de hoy día. Me gustaría que en esta breve meditación lo pudiéramos considerar de la siguiente forma. Veamos cuál era la situación del hombre, de la iglesia, el estado espiritual en aquel entonces, y cuál es el estado espiritual de la iglesia hoy día, para que podamos hacer una comparación y veamos que la necesidad que ellos tenían de una reforma sigue siendo la necesidad de hoy día. Lo dejé en 3 puntos principales, para que usted, si lo anota o lo recuerda en su mente por ahí. La iglesia del siglo XVI, la reforma ocurrió en el año 1517, pero en todo ese año 1500 del siglo XVI hubo muchas tinieblas a lo largo de toda la iglesia cristiana. La iglesia estaba totalmente deturpada. La iglesia se había rendido al dinero, a la corrupción, a doctrinas que no enseñaba la palabra de Dios. Pero 3 puntos principales. Nosotros podemos ver que en el año 1500, 1517, de ahí para adelante aproximadamente,
el evangelio de nuestro Dios se había mezclado con otras cosas, con otros tipos de doctrinas. El catolicismo apostólico romano, que era el que imperaba en aquel entonces, el Papa, por ejemplo, tenía mucho poder en aquel día, no como hoy, quizás, bueno, hoy día sigue teniendo mucha influencia, mucho poder político, etc. Sin embargo, el Papa en aquel entonces era casi que poco menos que un rey, movía las piezas ya de toda Europa. Y lo que ellos decían era así. Ellos, en aquel entonces, la tradición de la Iglesia Católica estaba casi que al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, o incluso yo diría que estaba sobre las Escrituras. Y también la interpretación del Papa. O sea, en este contexto que nosotros nos encontramos en 1500, nos reubicamos hacia allá. El Papa, si decía que este texto dice esto, eso es, y se acabó. No hay nadie que pueda decir lo contrario. Aparte que la Biblia no estaba en el idioma de las personas. Esa es una cosa terrible. Hay un hecho catastrófico, no solo en que haya una doctrina deturpada en aquel entonces, sino que la Biblia no estaba en el idioma de las personas. Es como que si hoy día no estuviese en español, la Biblia estaba en latín. En algo que nadie entendía, solo un reducto de personas que eran los sacerdotes. Por lo tanto, ellos la estudiaban y ellos la interpretaban como bien querían. Entonces ellos comenzaron a decir que, por ejemplo, no basta con que nosotros creamos en el Evangelio del Señor Jesucristo y no tengamos obras. Entonces comenzaron a añadir cosas, obras. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer mandas, tienes que donar dinero para la iglesia, tú tienes que participar de la misa, tienes que hacer N cantidad de cosas que ustedes bien conocen. No sé cuántos de ustedes han sido católicos antes. Con vergüenza, sí. Mandas, la palabra cuando penitencias, confesiones, todo eso era necesario para en verdad llegar al cielo. Y a veces si usted podía pecar, bueno, llegaba a un estado, imagínense las herejías que crearon del purgatorio, de tal forma que ahí estaba usted esperando las plegarias de sus familiares para que con tantas plegarias esa alma se fuera al cielo. Crearon N cantidad de herejías. Mezclaron el evangelio de nuestro Dios. De hecho, Lutero era como tragicómico porque Lutero veía su pecado de tan cerca que él pecaba cada instante, de que pasaba horas confesándose con el cura. Horas, mucho tiempo. De repente escuchaba unos ronquidos, parece que se habían quedado dormidos dentro escuchándolo, porque él tenía tanta convicción de sus pecados que él decía, si yo peco ahora y volví a pecar, tengo que confesarme todo el tiempo. Entonces era algo absurdo. De hecho, una vez un sacerdote vino y le dijo, mira, cuando tú cometas un pecado grave, ahí tú te acercas a confesar, porque te estás confesando por cualquier cosa que la verdad son pensamientos, en fin. Pero Lutero, esas cosas le empezaron a llamar la atención de que la Iglesia Católica Apostólica Romana estaba mezclando el Evangelio de Dios con otras cosas, le estaba pareciendo muy raro. En segundo lugar, obviamente la palabra de Dios no era suficiente para ellos en aquel entonces. Nuestra confesión de fe bautista que nosotros hemos estudiado, capítulo 1, dice que la palabra de Dios es infalible, es suficiente, es inerrante, no tiene errores. Sin embargo, y es totalmente la autoridad máxima dentro de una iglesia. Sin embargo, ellos dijeron que no, que el Papa tenía también mucho que decir e interpretar los textos y la tradición de la iglesia. O sea, si la tradición de la iglesia decía que había que hacer penitencia, había que hacer penitencia. Si había que orar por los muertos, teníamos que orar por los muertos, porque era sano y necesario, decía el libro de los apócrifos. Sin embargo, nosotros vimos que eso no está nada en la palabra de Dios. Y ellos desplazaron la palabra de Dios, la encadenaron y la sacaron del acceso rápido y fácil del pueblo de Dios. Tercer lugar, en la condición en la cual estaba la iglesia en aquel entonces, completamente entregada a la corrupción, completamente entregada a la avaricia, al pecado. El Papa no era una persona santa, los sacerdotes no eran santos, sino que ellos se creían que estaban en una categoría superior y ellos se codeaban con los príncipes, los reyes de aquel entonces, y en una de sus ambiciones de un papa que hubo por ahí, quiso construir, por ejemplo, una basílica en San Pedro, ¿cierto? De que una tremenda estructura,
Sin embargo, para eso necesitaban muchos fondos. De ahí comenzó el problema. Eso ya nos va a empezar a lanzar luces de lo que ocurrió en la Reforma. Porque este Papa vino y quiso construir esta tremenda catedral allá. Sin embargo, se murió y no logró construirla completamente. Entonces vino otro Papa, Papa León X, y quería terminar la construcción. Entonces, pero ¿cómo terminar la construcción si estamos mal económicamente? La gente era muy pobre, no daba muchos recursos para la iglesia. ¿Cómo construimos entonces la Basílica de San Pedro? No tuvo nada mejor, él en su mente no se le ocurrió nada mejor que comenzar a utilizar las indulgencias. ¿Les suena? Ahí aparece esta palabra muy conocida, las indulgencias, en este contexto. Entonces, aparte de toda la corrupción que había, ellos dijeron, bueno, necesitamos construir la Basílica de San Pedro. ¿Cómo lo podemos hacer? Con las indulgencias. Entonces, como la gente es ignorante, como el pueblo es ignorante, no van a saber que eso está mal y le vamos a tocar un punto sensible a las personas de que ellas pueden sacar a sus familiares que están en el purgatorio y llevarlos al cielo tan solo depositando unas monedas. Deposita una moneda en el cofre de la iglesia y Tetzel, porque fue uno de los predicadores de ellos, católico, apostólico romano, tan solo como escuchamos en la mañana, así era. Tetzel decía, tan solo tú coloques la moneda, el familiar que está en el purgatorio, su alma se dispara y se va al cielo. Entonces las personas se compungían y decían, yo tengo un papá que está ahí en el purgatorio, una mamá, pero da dinero para la iglesia y esa persona se va a ir para el cielo. Así, terrible, corrupción. Entonces, ¿y cuál era la finalidad de eso? Recursos para que el Papa pudiese construir la Basílica de San Pedro, que finalmente se construyó. Esa era la situación de la iglesia en aquel entonces. Corrupción por doquier. No había estudio de la palabra, de hecho la palabra no estaba cercana a ellos. No había evangelio, no se hablaba sobre pecado, no se hablaba sobre arrepentimiento, no se hablaba sobre nada de eso. Todo se hablaba cosas que estaban fuera de la Biblia. De eso sí se hablaba. Esa era la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos en ese entonces. Es por eso que respondemos a la objeción que planteamos al principio de que sí es necesario recordar la Reforma Protestante, porque la iglesia de hoy está muy parecida con la iglesia de aquel entonces. La iglesia de hoy, ella, por ejemplo, la iglesia, me refiero a la iglesia de forma general, la iglesia evangélica, por ejemplo, centrándonos en la iglesia evangélica. Usted va a una iglesia, la gente no lee la Biblia. Las personas no tienen cercanía con la Sagrada Escritura. Es más, las personas se acercan a un culto sin Biblia. ¿Saben? La Biblia está en la casa llena de polvo, como decía Spurgeon. La Biblia va a testificar contra ti un día que está llena de polvo en la casa porque nadie la lee. Entonces, las personas no tienen ninguna cercanía con la palabra de Dios. Sobre todo en algunos medios específicos de la iglesia evangélica, que ustedes saben muy bien, son personas que ignoran la palabra de Dios. Están lejos de la lectura de la palabra de Dios. ¿Tienen idea? El libro de Ageo, ¿qué es eso? Hablamos en Sofonías, ¿tienen idea? No saben nada de esas cosas. ¿Cómo qué? No sé, nunca llegué. No, yo los salmos, los evangelios, ¿cierto? Porque ellos dicen, si va a traer a alguien a la iglesia, que comience leyendo Juan, ¿cierto? Lea los evangelios. Es la palabra de Dios. Pero en muchos medios se ha olvidado la palabra de Dios. Los jóvenes están ahí con la Biblia. ¿Qué? Esa Biblia es un libro antiguo que ya con gente que murió no tiene nada que ver con nosotros. La gente no tiene cercanía con la palabra de Dios. La gente no escudriña la Biblia. Usted cuando llegase a su casa, usted debería llegar a ver si lo que nosotros estamos diciendo aquí es verdad o no. Porque imagínese yo estoy diciendo mentira y todo el mundo, sí es verdad. Usted tiene que llegar y ver en su casa. ¿Será que lo que el hermano dijo es verdad? Esto no me sonó bien, esto no sé, está raro. Voy a ver en la Biblia. ¿Qué dijo la iglesia? ¿Qué dice la doctrina? Lea la confesión. Tiene que usted estudiar la Biblia. O eso nos ocurre hoy día. La gente ni siquiera tiene confesión de fe. No sabe en qué cree. No tengo idea de lo que cree la iglesia en la cual estoy. No. ¿Cuál es su confesión de fe? Porque todos tenemos una confesión de fe. Todos. La gente no sabe nada. El pueblo evangélico se caracteriza en muchos lugares, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, por ser un pueblo muy ignorante.
no sabe de la historia, no sabe, por ejemplo, este hecho que nosotros estamos recordando, la Reforma Protestante, ¿tienen idea? Martín Lutero sí fue un monje católico, pero más allá, ¿qué dijo Martín? ¿Qué descubrió? ¿De qué predicó? No tienen absolutamente idea de nada. Las iglesias de hoy día, en segundo lugar, no predican la justificación por la fe. Por ejemplo, una doctrina que es el eje central del cristianismo. O sea, no es, a mi ver, y yo creo así, como estuvimos conversando aquí en el estudio de la confesión, la doctrina del pacto con los presbiterianos, el hecho de que, por ejemplo, ellos bautizan niños, en fin, eso no está al mismo nivel que la justificación por la fe. Usted se puede caer en lo otro, pero usted no se puede caer en esta doctrina. No puede ser que usted pase su vida sin tener idea qué es la justificación por la fe, qué es la salvación por gracia. Eso ya no se enseña hoy día. Como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, estamos más acostumbrados, dice él, a una generación que ve la iglesia cristiana como un lugar para hacer amistades, como un club social. Se acercan meramente para compartir, conocer personas, algunos incluso se casan, se llevan bien, comparten, salen, se ríen, en fin. Pero no está Dios ahí. Ellos no tienen absolutamente idea de lo que es ser una iglesia cristiana. No se predica sobre ninguna doctrina esencial a la fe cristiana. Justificación por la fe, lo vimos también hoy día en Coronel, hay pastores que no tienen idea de qué se trata eso. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que los miembros de la iglesia sepan si los que predican no lo hacen? Entonces, estamos en un tiempo de mucha ignorancia teológica, ignorancia espiritual. Las personas no saben lo que es eso. Y en tercer lugar, así como había corrupción en la Iglesia Católica Apostólica Romana de aquellos entonces, la Iglesia Evangélica de hoy día también, muchas de ellas se lanzaron a la corrupción, a la prosperidad material. Las iglesias les importa más el crecimiento económico, físico, numérico incluso, sobre el crecimiento espiritual. La iglesia de hoy se parece en mucho a la iglesia de 1517. Por eso respondemos a la objeción que planteamos al principio de que sí es necesario una reforma constante de la fe reformada. Siempre debemos estarnos reformando a la luz de la palabra de Dios. Sí es necesario recordar la Reforma Protestante. ¿Cómo la podemos recordar entonces? ¿De qué nosotros podemos darnos cuenta? ¿De qué nos habla la Reforma Protestante? Lo vamos a dividir en dos grandes puntos. Como dice nuestro texto que leímos al principio en Hebreos, hay que acordarse de los pastores, los líderes de la iglesia evangélica que nos enseñaron la palabra de Dios. Tenemos, en primer lugar, grandes hombres de Dios fueron usados en la Reforma Protestante. El doctor Lloyd-Jones dice una vez más de que en una generación de enanos espirituales, como nosotros vemos hoy día, es necesario mirar a los gigantes espirituales de la iglesia en las épocas pasadas. Vivimos, amados hermanos, en una generación de personas que tienen una fe cristiana muy básica, muy débil, muy sencilla. Sencilla en el sentido de ignorancia teológica y de conocimiento, porque el conocimiento sí es necesario. El conocimiento, nosotros deberíamos ser un pueblo que se caracteriza por estudiar las Sagradas Escrituras, por estudiar la doctrina. Usted sabe que allá afuera se dice muchas veces que la letra mata, ¿cierto? Qué cosa más terrible cuando yo escuché eso por primera vez, cuando leí así en las redes sociales alegando y discutiendo a las personas. No podemos leer mucho porque la letra mata. Qué ridículo, porque ni siquiera es un texto totalmente fuera de contexto. Cuando Pablo habla sobre que la letra mata, se refiere a la ley, que la ley condena al hombre y nadie puede ser salvo por la ley. No tiene nada que ver con el conocimiento teológico. La letra mata la ignorancia. La letra mata la ignorancia teológica que hay hoy en muchas iglesias. Entonces, en una era de ese tipo de personas, ese tipo de fe espiritual, se hace entonces necesario mirar a nuestros hermanos del pasado.
Consideremos, hermanos, por ejemplo, en primer lugar, la vida de Martín Lutero, de forma así muy simple, muy rápida, algunos hechos históricos en su vida, históricos y espirituales. Martín Lutero, monje agustiniano, ya hablamos de eso, ustedes saben, se enseña incluso en los colegios de forma en historia. Me imagino que conocen a Martín Lutero, ¿cierto? Obvio, todos deberían conocer a Martín Lutero. Martín Lutero, viendo toda la corrupción que había en el catolicismo apostólico romano, de hecho, Martín Lutero, cuando llegó a Roma, pensando que miró Roma de lejos y dijo: Roma, ciudad santa. Y cuando se acercó a Roma, vio que había una cantidad de idolatría, la gente haciendo mandas, corrupción por todos lados. Llegó absolutamente de vuelta a Wittenberg, decepcionado de Roma, y empezó a darse cuenta que había algo que no estaba calzando bien, algo no andaba bien en la fe cristiana. Entonces, en este año, porque no fue en el 1507, el 31 de octubre que quedó la escoba en Alemania, no fue ese día, sino que esto fue un proceso de varios años, y en el día 31 de octubre, Martín Lutero, en el buen deseo de establecer un debate teológico, esa era la finalidad que tenía Martín Lutero, de que otros se unieran a él y pudiesen debatir algunas cosas que él estaba viendo que estaban malas en la iglesia. Escribió 95 tesis, 95 afirmaciones, credos, afirmaciones, en fin, y las tomó y las fue a clavar allá en una puerta, en una capilla en Wittenberg. Entonces él publicó eso. Los evangélicos de hoy día, hermanos, ellos llegan hasta eso. Publicó eso y listo, se acabó. Y se produjo la Reforma Protestante. No fue así, sino que fue un proceso mucho más profundo. Él, de hecho, ni siquiera pretendió con eso reformar la iglesia así en ese día, sino que la finalidad de eso fue de que otros se acercasen por ahí, vieran eso y estableciesen una discusión teológica y pudiesen llegar a algunas conclusiones. Esa era la finalidad de Martín Lutero. No tenía idea él de que eso iba a traspasar fronteras y que la Iglesia Católica se iba a dividir en dos por todas las afirmaciones que él hizo en todas sus tesis. No tenía idea, él no pensaba jamás que iba a causar tal revuelo como lo causó en Wittenberg, en Alemania, en el sistema católico apostólico romano, incluso entre los príncipes, los reyes, traspasando fronteras, llegando a Escocia, a Europa, a todo el mundo. Cuando Martín Lutero leyó, como nosotros leímos en el devocional, porque Martín Lutero decía, se enojaba con Dios, no entendía él cómo es posible que yo vaya al cielo, y empezó a estudiar el libro de Romanos, y lee, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Decía, ¿cómo es posible que él se pensaba que se refería al atributo de Dios de ser justo? ¿Cómo este texto me dice que Dios me da su justicia? ¿Cómo se infunde esa justicia en el pecado? No entendía. Le aborrecía a Dios porque no lograba entender lo que decía la Escritura. Sin embargo, un día entendió de que esta justicia no es la justicia del atributo de Dios de que Él es justo, sino esa justicia, ese estatus que se le otorga a un pecador al momento en el que él cree por la justicia que el Señor conquistó en la cruz por nosotros. Esa justicia es imputada a todos aquellos que creen por la fe. Cuando entendió eso, vio la luz y logró entender el meollo de la fe cristiana. Entonces se convirtió al cristianismo verdadero y vio que la Iglesia Católica estaba muy mal, porque dijo, ¿por qué se hacen las indulgencias? ¿Qué tiene que ver el Papa en todo esto? ¿Qué tiene que ver María? María no es nuestra intercesora. Ellos enseñaban, entre tantas herejías, que María, la Madre de Dios, era nuestra intercesora. Y le hacían ver al pueblo esta idea tan rara de que Jesús era un hombre muy enojado. Entonces, si nosotros intercedíamos a su madre, la madre hablaría con su hijo y el hijo nos llevaría al Padre. Esa era la cadena en el catolicismo romano. Pero la Biblia no enseña nada de eso. María fue una mujer muy piadosa, muy cristiana, bienaventurada, pero María no tiene ningún poder de intercesión entre los hombres, Jesús y Dios. Entonces Martín Lutero eso le empezó a cranear, no, esto no está bien, y publicó entonces las 95 tesis.
que si usted llega a su casa, yo lo invito a que las pueda leer. Causó tal revuelo esas tesis de Martín Lutero, de que en el año 1521, habían pasado 4 años, ya desde entonces, no se ocurrió nada más y nada menos de que el príncipe y el papa y todos los demás llamaron a Martín Lutero, así bien abreviado. Llamaron a Martín Lutero, lo pusieron ahí. Martín Lutero obviamente ya estaba a punto de ser excomulgado de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque el Papa le envió: si tú no te retractas, te vamos a excomulgar. Martín Lutero tomó ese decreto, fue y lo quemó a ese nivel. Y los católicos quemaban los libros de Martín Lutero, era una lucha tremenda. Entonces llegó al punto máximo de que le dijeron: ven, preséntate acá para que tú te retractes frente a nosotros, te vamos a hacer una pregunta. Y Martín Lutero se presentó delante de ellos en la dieta de Worms, que ustedes deben conocer, y se le preguntó nada más y nada menos a Lutero. No se hizo grandes preguntas, no, se le hizo la siguiente pregunta: ¿tú te retractas de todas tus enseñanzas y tus tesis? ¿Te retractas de eso? Le preguntaron. ¿Te retractas si no te excomulgamos? Y sigue siendo sacerdote de la Iglesia Católica. El doctor Sproul dice que nosotros esperaríamos que Martín Lutero dijese: no me retracto, se da la media vuelta entre los aplausos de las personas, se sube a su caballo y sigue predicando la palabra en toda Alemania, en toda Europa. No fue eso lo que ocurrió. Martín Lutero era un hombre como nosotros, lleno de temor, lleno de ansiedad. Dijo: pido un día más para responder a esa pregunta. Entonces nosotros dijimos: oye, qué cobarde el tipo, ¿qué onda? Pero no fue así. No, él pidió un tiempo para orar al Señor, y en una noche sangrienta de oración al otro día se presentó y dijo las poderosas palabras que me gustaría que pudiésemos recordarlas. Abro comillas, dijo Lutero: a menos que yo sea convencido por las Escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, porque los concilios se contradicen unos a otros. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Por ello no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Martín Lutero. Se marchó. Lo rescataron, lo mandaron a un castillo que se arrancase, pero si no lo iban a matar. Y muy bien dijo él: que Dios me ayude, porque Lutero no estaba frente a personas normales, estaba frente al rey, que lo podía al emperador matarlo al tiro, cortarle la cabeza por hereje. Dios en su providencia divina guardó la vida de Lutero, y Lutero, en la reclusión que estaba, no hizo nada más y nada menos de que traer la Biblia al pueblo, y comenzó a traducir la Biblia del latín al alemán. Dios en su providencia, teniendo compasión de los pecadores y utilizando todos estos hechos terribles en la vida de Lutero para engrandecer su nombre y que las personas pudiesen tener cercanía a la palabra de Dios. Bueno, y así se dio la imprenta, en fin, la Biblia se esparció por todos los lugares, las personas se dieron cuenta del error que estaba el catolicismo romano y se rompió la Iglesia Católica en dos. Qué tremenda la vida de Martín Lutero. Consideremos la vida de John Knox. No sé si a ustedes les suena. John Knox, reformador, también del año 1520-30 aproximadamente, pero en Escocia. La reforma ya había ultrapasado los límites de las fronteras de Alemania, ahora ya había llegado a Escocia, llegó a Inglaterra, después llegó a Estados Unidos en ese entonces, que no estaba todavía formado, pero traspasó fronteras. Me gustaría que, hermanos, John Knox, ¿hay algo que le recuerde de John Knox? ¿Qué le caracterizó a John Knox? John Knox le predicaba nada más y nada menos, no a la vecina, le predicaba a la reina de los escoceses. Y María, que se llamaba María, la sanguinaria, porque era una mujer terrible, mataba a los cristianos, por eso le decía María la sanguinaria. Se le decía María la sanguinaria, que se llamaba así. Pero María la sanguinaria dijo que no le temía a ejércitos que vinieran contra ella, sino a las oraciones de John Knox, porque sabía el poder que tenía ese hombre por medio de la oración. Entonces, hermanos, estamos hablando de otro nivel espiritual. Otro tiempo, otro tipo de gente cristiana gigante en la fe.
de que se imagina usted, presidente de Chile, diciendo: yo le temo a las oraciones de la iglesia que está en Concepción. Eso es una iglesia verdadera y poderosa. Así ocurría con John Knox en Escocia. Las oraciones de John Knox hacían temblar a la reina María Sanguinaria, de tal forma que ella retrocedía. Y no tenía, en sus palabras, no tenía tanto miedo a los ejércitos que se levantaban contra ella como las oraciones de John Knox. Pero John Knox no era un gran hombre, sino que tenía un Dios grande. Esa es la diferencia, que marcó toda la diferencia en la Reforma Protestante. Ahora, el segundo punto de nuestra meditación, y más importante todavía que todo eso, es que nosotros podamos considerar en 5 puntos cuál fue la convicción de esos hombres, cuáles eran las convicciones de esos hombres. Está bien que nosotros vamos a hablar de los hombres, nosotros nos maravillamos en los gigantes de Dios, en su fe, pero es importante ir más allá y entender qué creían esos hombres, qué fue lo que causó el revuelo que causó en Alemania, en Escocia. ¿Qué predicaban estos hombres que causó tamaño impacto en la vida de todas las personas? En el ámbito social, económico, político, en fin, porque Calvino puso Ginebra de cabeza abajo. Toda la política de Ginebra fue basada por las enseñanzas de la Reforma Protestante. Estados Unidos, en fin, o sea, esto fue un movimiento que traspasó fronteras, traspasó denominaciones y cambió épocas, cambió reyes, autoridades, de todo, cambió la iglesia de arriba abajo. Pero no era por el poder de ellos, sino que ellos creían en algo, tenían una doctrina, tenían una posición. ¿Cuál era la posición que ellos tenían? ¿En qué creía John Knox, por ejemplo? Porque él fue un reformador de tomo y lomo, un calvinista de tomo y lomo, si lo pudiéramos decir así, catalogar. ¿En qué creyó él? Me gustaría que pudiéramos verlo en 5 puntos. Ellos, Lutero, Calvino, John Knox, en fin, y nosotros hoy día también, en primer lugar, ellos creían que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí está el meollo del asunto. Ellos rechazaron los concilios de los papas, rechazaron la tradición de la Iglesia Católica, de tal forma que pusieron todo eso de lado y dijeron: no, como dijo el rey Josías, traigan el libro, saquen el libro que estaba escondido del baúl y leamos la Biblia, traigamos la Biblia a la cercanía de las personas en la iglesia. Las personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que cambió la vida de la iglesia en aquel entonces. Algo tan simple, yo creo que para nosotros estamos acostumbrados a eso, porque la Biblia, mire, usted va a una librería y compra una Biblia, es algo cercano a nosotros. Y de hecho, me gustaría que sería una petición de nosotros de que Dios permita que valoremos la Biblia. La Biblia está en nuestro idioma, está en español. Todos pueden leer la Biblia. Imagínense hoy, es un hecho tremendo el poder estar acá anunciando los poderosos hechos de Dios en la historia en la lengua del pueblo. Eso no había en ese entonces. El sacerdote, dado de espaldas al pueblo, hablaba en latín. La gente no tiene idea de lo que él estaba hablando. La gente no sabía las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y todo eso era porque faltaba Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, fue el arma de los reformadores. Con la Biblia ellos destruyeron el poder de las tinieblas. Las tinieblas retrocedieron por el poder de la palabra de Dios, porque comenzaron a exponer la palabra de Dios en un lenguaje que las personas podían entenderlo. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es básico en la iglesia cristiana, en la predicación cristiana. La gente lo pudo comprender y esa es también nuestra necesidad hoy día, acercarnos a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como Iglesia Bautista Reformada, debemos ser una iglesia que ama la palabra de Dios, más que las tradiciones humanas, los pensamientos humanos, los pensamientos teológicos secundarios. Nosotros deberíamos ser unas personas que nos acercamos a la Biblia diariamente. No es que usted lea la Biblia una vez a la semana y usted quiera ser un cristiano como fue Martín Lutero
gastando 5 minutos del día leyendo la Biblia, o una leída rápida y de vez en cuando, ni siquiera todos los días. ¿Cómo podríamos esperar ser cristianos gigantes en la fe si no tenemos intimidad con Dios? Dios se revela por medio de su palabra. Sin la palabra no hay absolutamente nada. La iglesia cristiana se sustenta en la palabra de Dios. Ese es nuestro alicerce, es nuestro fundamento sólido, seguro, la palabra de Dios. En eso fue el primer punto que me parece que caracteriza a estos hombres de Dios, y de ahí surgió después el lema sola escritura, ¿cierto? Solamente la palabra de Dios es la revelación de Dios para el pueblo, solamente la palabra de Dios es la autoridad máxima dentro de una iglesia, no los profetas, no los concilios, no los papas, no las tradiciones humanas, la tradición de la iglesia. Porque si nosotros reconociéramos, dice el pastor Nicodemos, brasileño, el evangélico también tiene un alma católica. Es una triste realidad. Él enseñó eso, me llamó mucho la atención. Nosotros decimos, los católicos aquí, los católicos allá, enseñaban herejía. El evangélico, dice el pastor Nicodemos, muchos de ellos tienen un alma católica. Usted entra a una iglesia y el pastor o el obispo es como si fuera el papa. O sea, de lejos, autoridad plena, suprema. Ellos, por ejemplo, los católicos amaban las reliquias. Los cristianos hoy día también aman las reliquias, porque no sé si ustedes saben, pero en medios pentecostales se habla de la rosa ungida, el aceite ungido, el paño ungido, la toalla ungida. Hay iglesias que ustedes entran y hay una silla blanca. Y uno dice así, ¿qué es esa silla? No, es que está Dios sentado en la silla. Herejías, pero por doquier, pensamientos, tradiciones humanas. Si usted no viene al culto de terno y corbata, usted no es cristiano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue la persona con autoridad suprema e infalible como la autoridad de la palabra de Dios para establecer ese tipo de reglas dentro de la iglesia? Cosas que rozan lo absurdo. Ni siquiera están en la palabra de Dios. Las mujeres no se maquillan. Y no se maquillan, pero por nada. Hay de usted si usted se maquilla, si usted se corta el pelo, si usted se pone un aro. Tradiciones de hombres. Eso no está en la Biblia. Y por causa de que las personas no leen la Biblia, aceptan todo ese tipo de herejías. Primer punto. Segundo punto, los reformadores comenzaron a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, algo muy quizás común para nosotros hoy día. En ese entonces no había. Ellos trajeron Cristo de vuelta a la predicación. De ahí salió la predicación expositiva. Volvieron a la predicación expositiva. Predicación expositiva no es nada más y nada menos que predicar la palabra de Dios. En 3 verbos principales. El predicador debe leer el texto, tiene que leer el texto. Si hay un predicador que se para delante de usted y comienza que no encuentro el texto, que no sé, no tiene intimidad con el texto. Predicación expositiva, lee el texto. Después, en la predicación expositiva, el predicador explica el texto. ¿Qué quiere decir cuando dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe? ¿Qué quiere decir cuando dice que Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras de la ley? ¿Qué quiere decir eso? La persona explica a su público. ¿Qué quiere decir eso? Y en tercer lugar, aplica el texto bíblico. Si usted no aplica, no hay predicación expositiva. Juan Calvino fue la persona, me parece, que más predicó expositivamente. Después de los apóstoles, no hay nadie que haya predicado expositivamente como lo fue Juan Calvino. Se demoró años en predicar Romanos, años en predicar Efesios, y todas las enseñanzas que él hizo iba texto por texto. Él fue, y todos ellos fueron, después vinieron los puritanos. Si los reformadores fueron personas gigantes, los puritanos fueron mucho más en la fe cristiana. Ellos se caracterizaban por exponer la palabra de Dios. Trajeron a Cristo de vuelta a la predicación expositiva, porque predicación expositiva, el centro es Cristo. Todo el mensaje bíblico hace referencia al Salvador. La Iglesia Católica hablaba de Cristo, pero hablaba de María. Cristo y los santos, Cristo y la tradición de la iglesia, Cristo y los credos, siempre agregándole algo a la salvación.
Los reformadores, ellos enseñaron al pueblo sencillo, al pueblo común de Alemania, gente que no era iletrada, gente que no tenía mucho conocimiento, no entendía muchas cosas, pero sí podían entender de que la salvación es por gracia. Pablo dice, si es por gracia, no es por obras. La obra no acepta gracia y la gracia no acepta obras. Si es de gracia, no puede ser que usted tenga alguna participación en su salvación. No puede ser. Si usted tiene participación en su salvación, entonces la salvación no es completamente divina y de parte de Dios. Todo eso se comenzó a predicar al pueblo. Y esa es la necesidad que tenemos nosotros hoy día de predicar. Entonces salió los lemas que ustedes conocen: solo Cristo, solamente Cristo es el único que puede interceder y ser de mediador entre Dios y los hombres. El único que nos puede salvar de nuestros pecados es el Señor Jesucristo. No María, no los santos, no la iglesia. Y en nuestro contexto, siempre lo decimos, no vaya a pensar que, porque nosotros decimos, ellos creen que por María y el Papa y los santos van a ser salvos. El evangélico muchas veces piensa que por ir a la iglesia es salvo, por leer la Biblia es salvo, por creerle al pastor es salvo, por dar dinero, diezmos, ofrendar, piensa que es salvo. Entonces nosotros seguimos con un alma católica, y es eso lo que nosotros necesitamos erradicar, como lo erradicaron los reformadores. Tercer lugar, ellos predicaron sobre la justificación por la fe solamente. Porque la Iglesia Católica decía en aquel entonces, ¿el hombre es salvo por la fe? Sí, es salvo por la fe, pero también con las obras de la ley. Entonces los reformadores colocaron este lema, pero así en lo máximo que podían colocar: somos justificados solamente por la fe sola, sin obras, sin que usted tenga que hacer ciertas cosas para llegar al reino de Dios. Basta que nosotros podamos compartir las palabras de Pablo, lea Romanos en su casa. ¿Tiene dudas sobre eso? Lea Romanos en su casa, lea el capítulo 3 de Romanos. Cuando Pablo llega, después de haber hecho una larga argumentación de que nosotros somos justificados por la fe, el apóstol Pablo dice que nosotros somos justificados solo por la fe, sin las obras de la ley. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Abraham creyó por la fe, llegando a Romanos capítulo 4, capítulo 5. Creyó Abraham por la fe y esa fe le fue contada por justicia. Entonces todo eso se comenzó a enseñar. Y que la salvación obviamente es por gracia de Dios, mediante fe. La fe es una cadena. Nosotros necesitamos empezar por sola escritura, porque con sola escritura, solamente la palabra de Dios, por ahí podemos entender la doctrina, la revelación de Dios. Luego nos vamos más allá. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia nos muestra a Cristo, solos Cristos, que solamente por Él nosotros podemos tener salvación por gracia. Es como un eslabón que ellos empezaron a hacer. En cuarto lugar, si nosotros pudiésemos mirar las convicciones de estos hombres, cuando yo estaba estudiando y viendo la vida de estos hombres y todo, y a lo largo desde que el Señor me llamó muchísimo la atención la vida de los puritanos, de los reformadores, que es lo que ellos enseñaban. Y volviendo a recordarlo en estos días, yo decía, eran tremendos en la predicación. Eran pero personas que en ese tiempo se predicaba pero con poder. No había predicación como la que había en Alemania, con Martín Lutero, con Calvino, con John Knox, con todos los reformadores, con los puritanos posteriormente. No había poderosa predicación como la hubo en aquel entonces. Las personas hoy día, amados hermanos, se paran a predicar sin ninguna preparación. No sé si usted ha visto eso, yo lo he visto. Pero dice, vamos a ver dónde el Señor nos habla hoy día. Nos habla aquí, listo, ya, vamos a predicar de esto, porque de esto el Señor nos habla hoy día. O los cristianos en sus casas, ese pan de vida, esto es lo que el Señor me quiere hablar hoy día. Eso son supersticiones de parte de los hombres.
No hay ninguna preparación teológica para predicar la palabra de Dios. No hay ningún interés en conocer la doctrina cristiana. Estos hombres predicaban, pero predicaban con poder. Esa era la diferencia de la predicación actual, de la iglesia moderna de hoy. ¿Sabe por qué? Porque las personas, dicen ellos, no aguantan la predicación expositiva. Ellos han hecho estudios, imagínense, han gastado mucho tiempo para llegar a la conclusión de que las personas no aguantan una predicación de 20 minutos. 10 a 15, 7 minutos, eso es suficiente para captar la atención del oyente. Más que eso, la gente no te va a escuchar nada. Todo lo va a borrar de su mente. Entonces, la predicación hay que hacer algo rápido. Entonces, usted va a una iglesia evangélica, si usted entra por ahí, yo vivencié eso con el pastor Miguel en Lota. Una vez fuimos a un culto, parece que nos invitaron a predicar. Y el pastor dio, imagínense esta escena, y muchas alabanzas, muchas, cantaron todo el himnario, sí, todo el himnario. Después de cantar todo el himnario, y sienta y levanta y se pone de pie, y se pone lo otro, ya. Bueno, tantas cosas que yo vi ese día, pero de repente ya, ahora le vamos a dar la palabra al pastor. El pastor viene, hermanos, me gustaría decir lo siguiente, hay un aviso, otro aviso, el hermano está enfermo, nos invitaron a tal lugar, hermano, la familia tal le pasó esto, hermanos, tenemos que ponernos ya, hermano, 20 minutos, media hora en avisos, tenemos que hacer esto, hacer lo otro, hermano, hay algo más que se me olvide, y nosotros estamos como desesperados, yo no podía creer esa escena. Porque yo no, bueno, los que me conocen, yo nunca me he enfrentado a un medio pentecostal, yo no vengo de ese medio pentecostal, no tenía idea de eso, entonces nosotros a veces frecuentábamos un culto pentecostal para ver cómo era la cosa allá. Así, para hablar con propiedad. Y así una cosa, yo decía, ¿cómo la gente aguanta esto? Y de repente, porque invitaron a un hermano de nuestra iglesia a predicar ese día, por eso lo acompañamos. Y de repente dijeron, ya, ahora va a predicar el hermano X, el hermano se fue a predicar, y de repente la gente se empezó a parar, a guardar las cosas, ya, tú te vas, sí, va, así, se empezaron a ir en el culto. Yo vi mínimo unas 10 personas a irse al culto, porque ya era tarde. No, aquí los niños no tienen nada, así, yo estaba impactado, no podía creer esa escena. O sea, cuando iban a predicar, la gente se va. O sea, es una cosa pero absurda. Yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana haya llegado a ese nivel? A un nivel bizarro, que ni siquiera enseñaban la palabra de Dios. Estos hombres fueron lo contrario, fueron tremendos predicadores de la palabra de Dios. Predicaban la palabra, pero parece que con una metralleta. Acababan con los pecadores, acababan con el reino de las tinieblas. Por ejemplo, hermanos, lea usted la vida de John Bunyan, predicador famoso, bautista, nuestra herencia bautista, predicador en Inglaterra. Era una cosa pero fantástica como él predicaba, con una elocuencia que las personas estaban ahí, atentas, mirando lo que decían. John Bunyan, Whitefield, no sé si ustedes han escuchado, Jonathan Edwards, Spurgeon, ya un poquito más actual. Charles Spurgeon, él predicaba de una forma que era una cosa pero impresionante, de tal forma que sus escritos hoy parece que de ahí sale poder de Dios por medio de los escritos de ellos. Una cosa pero fantástica. Yo digo, ¿cómo la iglesia cristiana se desvió de tal forma? La gente no quiere leer, la gente no le gusta la lectura, la gente prefiere ir a hacer amistades en la iglesia, le gusta más una comida, un desayuno, un café. Esas cosas llaman la atención de la iglesia. Las personas no tienen ningún interés por una predicación seria. ¿Cuál era la diferencia? Porque ustedes saben, ellos predican, los liberales, ellos predican, dicen ellos, pero hay una predicación y predicación, ¿cierto? Dice el Dr. Lloyd Jones. El Dr. Lloyd Jones, el otro día estuve leyendo, él dijo que 20 minutos hablando, eso no es predicación. Predicación es predicación con poder de Dios. De tal forma que Pablo dijo, yo no vine a ustedes con humanas palabras, con persuasión humana, sino que yo vine con ustedes a predicar en demostración del Espíritu y de poder.
dice el apóstol Pablo. Esa es la falta que hace hoy día. Hombres que, llenos del Espíritu Santo, se paren y nos hablen de parte de Dios y nos abran las Escrituras y nosotros podamos ver las maravillas de Dios por medio de su palabra. Falta predicación bíblica, falta predicación expositiva en los días de hoy. Es una cosa muy triste, pero oremos para que Dios pueda traer predicación expositiva a nuestros días. Y la cosa tampoco no es tan terrible, porque salgamos de aquí llorando, porque yo soy negativo y el hermano le falta optimismo, sino que en su misericordia Dios siempre tiene un reducto de personas que le temen y aman su nombre y aman su palabra. De tal forma que yo pienso que cuando pasen de aquí a 50 años, 100 años, vamos a mirar atrás y vamos a decir, John MacArthur sí fue un reformador en nuestros días y quizás ni siquiera lo apreciamos tanto. El doctor Lloyd Jones, que ya fue del siglo pasado, él fue uno de los últimos puritanos. Un poco más actual, Paul Washer. Vamos a mirar atrás, yo creo que vamos a decir, él fue un verdadero profeta de Dios. Fue un verdadero hombre que trajo la palabra de Dios. Entonces, en esta generación, Dios, en su divina providencia, en su divina misericordia, sí se ha apiadado de su iglesia y nos ha entregado hombres que enseñen la palabra de Dios, hombres que prediquen la palabra de Dios con poder. Usted entra en su celular, YouTube, pone Miguel Núñez, predicación sana, Sugel Michelén, iglesias se han levantado muy fuerte que enseñan la palabra de Dios. Y esta iglesia, yo estoy muy contento de que esta iglesia es una iglesia que predica la palabra de Dios, la iglesia de Concepción. En quinto lugar y último, para terminar, estos hombres, no podríamos dejar de fuera este punto, estos hombres fueron hombres con tal convicciones porque eran hombres de oración. Le dieron mucho énfasis a la vida de oración. Vida con Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Vida con Dios, caminar con Dios. Muchas veces hablamos, no hablamos de tiempo en horas. ¿Cuánto tiempo usted oró hoy día? Si no ora 3 horas, usted no es cristiano. ¿Cuánto oró hoy día? ¿Media hora? No es cristiano. Porque Martín Lutero oraba 2 horas. No es eso. El secreto de la vida cristiana no es tiempo, matemática, no. El tiempo es tiempo con Dios. Es tiempo de calidad con Dios. Y cuando usted disfruta el tiempo con Dios, se le va a pasar la hora. Se le pasa la hora, es inevitable. Usted no puede estar con una persona que usted ama 5 minutos, 3 minutos. Gracias, Señor, bendiga este día. Amén. Los alimentos, eso no es oración. Eso no es vida de oración. Estos hombres, ellos oraban de verdad. De tal forma, bueno, ustedes saben de esa noche, en la noche anterior que Lutero pronunciase esas palabras, Lutero escribió una oración, pero maravillosa. Oh Dios, sálvame, oh Dios, ayúdame, tú eres mi castillo. El himno que nosotros cantamos hoy día, Castillo Fuerte, lo elaboró Martín Lutero en una de sus horas más angustiantes en su vida, porque él no se iba a presentar delante de alguien mequetrefe, no sé qué otra palabra usar. Se presentó delante de un rey. ¿Cómo se iba a dirigir al emperador? ¿Cómo? ¿Con qué palabras? ¿Será que iba a tartamudear? ¿Será que no? ¿Será que sí? Porque cuando era niño, una vez tuvo que hacer una exposición en su colegio y tartamudeó de tal forma que quedó con el papel en blanco y no pudo decir nada. Entonces él decía, ¿será que me va a pasar lo mismo? ¿Será que voy a tener el mismo trauma de cuando era pequeño? Lutero pasó una noche entera en oración con Dios, entera dedicada a estar con Dios. Eso es la clave en la vida cristiana, estar con Dios, caminar con Dios, tener vida, tiempo con Dios. No es posible que usted salga de aquí sabiendo más de Martín Lutero. Esa no es la idea, no es el fin de la predicación. El fin de la predicación es que usted sea como Martín Lutero en su vida de oración. Que usted diga, ¿cómo es posible que había un hombre que hacía temblar a la reina de Escocia? ¿Qué es lo que tenía ese hombre? ¿Qué hacía él? ¿Quién era el Dios de ese hombre? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el Dios de John Knox? ¿Dónde está el Dios de Martín Lutero? El Dios de los puritanos. ¿Dónde está ese Dios hoy día? Esa es la clave en la vida del cristiano, buscar a Dios, tener tiempo, intimidad, comunión con Dios, de tal forma que usted sea como los salmos. A mí me encantan los salmos, hay un libro que me gusta mucho, son los salmos. Los salmos dicen, yo me levanto
y aún estoy contigo. Yo despierto, yo duermo y duermo en la paz de Dios porque el Señor me guarda, el Señor me protege, mi corazón se eleva a Dios. Yo estoy en el día, mi pensamiento, quizás yo estoy en el trabajo, pero aún así puedo clamar a mi Dios en mi profundo corazón y en mi profunda necesidad. Todas esas armas eran armas, yo siempre digo lo mismo, eran armas que los reformadores tenían: la Biblia, la oración, bueno, así lo dice la palabra de Dios, la armadura de la fe. Esas armas están disponibles para nosotros hoy. ¿Por qué no hacer uso de ellas? ¿Por qué la iglesia cristiana es una iglesia tan poco comprometida con la oración, con la predicación de la palabra, con el estudio bíblico? Las personas, miren, hermanos, voy a confidenciar algo. En la experiencia, mi poca experiencia cristiana, par de años, yo siempre he comprobado lo mismo. Y nunca ha fallado mi experiencia, mi estadística, voy a decir así. Siempre cuando hay un paseo, el paseo se llena, no falta nadie. Siempre he llegado a la misma conclusión. Pero a las reuniones de oración no llega esa misma cantidad de personas. Cuando hay un cóctel, yo invito personas. Llega el hermano que no venía nunca, llega. Así. Pero hermanos, vamos a reunirnos para hacer una reunión de oración, una cadena de oración. Hay que recordar, hay poco menos, hermano, inscríbase en la cadena de oración, te necesita orar con la iglesia. Entonces, es una cosa que me llama mucho la atención. Las personas en general, gracias a Dios, nuestras iglesias no ha sido así, pero jóvenes no tienen interés por la palabra de Dios, les interesa otro tipo de cosas. Hace muy poco fuimos a un matrimonio y se enseñó ya la predicación, después estaban bailando como si fuera el mundo. ¿Qué pasa ahí? Hay algo que no cuadra, no encaja, hay una cosa que no está bien. Cuando nosotros miramos a una persona y decimos, mira, parece que es cristiana. Después la mira, no, parece que no es cristiana. No es cristiana. No puede pasar eso. En su vida personal usted tiene que ser una persona que se caracteriza por caminar con Dios. Yo le afirmo con la autoridad de la Biblia de que eso es suficiente para una persona. Y si usted pasa de esta vida y se va a encontrar con Dios, que sea su testimonio de que usted fue una persona que caminó con Dios en esta vida, que fue una persona que predicó la palabra, amó la Biblia, amó la sola Escritura, que la vivió en su vida personal. Fue una persona que amó al Señor Jesucristo con profunda devoción. Eso es lo que importa en la vida cristiana. No son los estudios, los logros en la vida, casa, bienes, títulos. Eso no llena a una persona. Eso no le va a decir, córrase por la fila, pase primero al cielo, que él tiene estudios. Eso no sirve. No sirve el hecho en sí de que usted se haya congregado en una iglesia cristiana. Por eso ya, pasa al cielo. No, eso no ayuda. Eso no contribuye para la salvación de una persona. No contribuye a que usted fue una persona muy simpática. No, eso no. Que usted se caracterice por ser una persona que vivió para la gloria de Dios. Eso fue el lema final de los reformadores. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria en todo. En mi caminar en la vida cristiana, en mi tratar con mis semejantes, en mi casa, en mi trabajo, en todo yo vivo para la gloria de Dios. Esa es la necesidad que tenemos de recordar la Reforma Protestante. Necesitamos hacer lo que ellos mismos hicieron en el año 1517, 1520, en el siglo XVI. Predicar la palabra, amar a Dios, ser personas de oración. Que seamos hombres de oración. Ana, dice la Biblia, tenía más de 80 años y era una mujer que no se apartaba del templo, dice en los evangelios. Que así sea usted. Que usted no sea reconocido básicamente por ser un cristiano reformado. No, una persona que caminó con Dios y vivió para su Dios y hizo ese Dios conocido, así como lo hizo Martín Lutero. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, Dios soberano, te damos gracias, Señor, por este maravilloso hecho de la Reforma Protestante. Damos gracias al Señor porque el Señor levantó hombres que predicaron la palabra de Dios y nos dejaron esta tremenda herencia reformada.
Gracias, Dios, por eso, que el Señor nos ayude a amar su palabra. La palabra la tenemos en nuestro idioma, que la podamos devorar por completo, que seamos cristianos que leen la Biblia, aman la Biblia, atesoran la Biblia, que predican la palabra de Dios. Que esta sea una iglesia, Señor, que sea dedicada a la oración. Una iglesia donde hayan hombres y mujeres que caminan con Dios y viven una vida de piedad para la gloria de su nombre. Señor, escuche nuestra oración y ayúdenos hoy, Señor, a retornar a esa necesidad urgente que hubo en aquellos días de la Reforma Protestante. Clamamos al Señor y pedimos, Señor, con urgencia que el Señor nos avive, porque fue eso lo que ocurrió en la Reforma Protestante. Fue un poderoso avivamiento, Dios moviendo la iglesia, sacudiendo hombres y mujeres a convicción de pecado, hombres arrepintiéndose de sus pecados, de sus transgresiones, de su iniquidad, Señor. Llénanos hoy de tu Espíritu Santo y otórganos, Señor, ser una iglesia vigorosa, fuerte, poderosa, una iglesia llena del conocimiento de Dios para la gloria de su nombre. Somos diminutos espiritualmente, somos enanos, Señor, lo reconocemos, nos falta mucho, somos muy limitados. Necesitamos un soplo divino, un soplo del Espíritu sobre nuestras vidas, para que así seamos gigantes en la fe cristiana. Oramos y suplicamos el favor del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.